Ingeniero, buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer la sexta clase asíncrona con el tema ¿qué es el deslizamiento y la velocidad de deslizamiento del motor? ¿Qué es el deslizamiento? El movimiento relativo es el deslizamiento en el cual es la velocidad relativa expresada sobre una base en una unidad o porcentaje. El deslizamiento está formado como S ND sobre N sin por 100%. Esta es la forma en la que nosotros podemos calcular el deslizamiento y la velocidad de deslizamiento de un motor de inducción. La velocidad de deslizamiento es definida como la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad del rotor. Como podemos observar aquí, dice que ND es igual a N sin menos NM, que esto quiere decir donde ND es la velocidad de deslizamiento de la máquina y N sin es la velocidad de los campos magnéticos y Nm es igual a la velocidad mecánica del eje del rotor, del motor. ¿Cómo se desarrolla un motor de inducción? El movimiento relativo del rotor con respecto al campo magnético del estator produce voltaje inducido en una barra del rotor. La velocidad de las barras de la parte superior del rotor en la relación al campo magnético hacia la derecha de modo que el voltaje inducido a las barras superiores es hacia afuera, mientras que el voltaje inducido en las barras inferiores es hacia adentro de la página. Todo esto produce un flujo de corriente hacia afuera en las barras superiores y hacia adentro en las barras inferiores. Sin embargo, el flujo de corriente del rotor produce un campo magnético del rotor. Finalmente, puesto que el par inducido en la máquina está dado por y su dirección está en sentido contrario al de las manecillas del reloj y el rotor acelera en esta dirección. Como nosotros podemos observar aquí, tenemos el voltaje inducido, el voltaje máximo, el voltaje inducido máximo, corriente inducida máxima y el voltaje neto. En la primera imagen nosotros podemos observar que el campo de rotación del estator induce voltajes a la barra del estator. Entonces, en esta imagen podemos observar que el campo rotacional del estator, ¿sí? Que estamos viendo aquí, el campo rotacional del estator va en contra de las manecillas del reloj, induce los voltajes a las barras del rotor. En la siguiente imagen que podemos observar aquí, en la siguiente figura podemos observar el voltaje del rotor. Produce el flujo de corriente en el rotor que atrasa el voltaje debido a la inductancia del mismo. Y en la siguiente figura podemos observar la corriente del rotor que produce un campo magnético en el rotor, que esta está a 90 detrás de ella y interactúa para producir en la máquina un par en sentido contrario de las manecillas del reloj. Como ya les había explicado, que como podemos observar aquí en la imagen, esto gira en sentido contrario de las manecillas del reloj, como nos está indicando la figura. El modelo matemático de un motor de inducción. Como podemos observar, nosotros tenemos aquí el modelo matemático de un motor de inducción. Para describir completamente este sistema de motor de carga, se debe encontrar un conjunto de ecuaciones que incluyan el equilibrio eléctrico y mecánico. Las ecuaciones eléctricas del modelo se hallan haciendo un análisis vectorial.
del equilibrio de tensión en los arrollamientos rotóricos y estatórico. Para este último se obtiene la siguiente relación, como la que podemos observar aquí en la imagen. Esta ecuación indica que la tensión de alimentación del estator es igual a la suma de todas las caídas de tensión producidas dentro del arrollamiento. Ellas son funciones de y dependen de constantes del estator. La tercera caída de tensión es función a la corriente del rotor y depende de la inductancia mutua de los arrollamientos rotóricos y estatórico. Pues como podemos observar aquí en la fórmula, pues nos está indicando pues que para poder nosotros desarrollar o encontrar los procesos para poder seguir y poder calcular el modelo matemático de un motor de inducción, debemos utilizar esta ecuación. Bueno, ingeniero, esto fue todo por la clase asíncrona número 6.